Buenas, ¿qué tal? El día de hoy tenemos una nueva sesión de nuestro curso de filosofía. En esta ocasión vamos a pasar a un nuevo autor, también clásico como Platón, pero en este caso veremos ya no temas epistemológicos, sino nos concentraremos en un aspecto nuevo, que es el aspecto de la ética. Aunque como veremos en el caso de Aristóteles, la ética y la política van de la mano. Esto no significa que nos adentraremos en sus textos de política, pero sí tendremos en cuenta algunos conceptos e ideas. Entonces, sin más, paso a compartir el PPT de la sesión del día de hoy. Espero que hayan leído con entusiasmo el libro primero de la ética nicomaquea. Entonces, quisiera comenzar mencionando dos conceptos, dos términos, ¿no? El de etos y eudemonía, ¿no? Etos tiene dos acepciones. Por un lado es carácter, o sea, el carácter que tiene un individuo, pero también el etos te habla acerca de el conjunto de características que delimitan o condicionan o que significan la comunidad, ¿no? ¿Qué características tiene una comunidad? Entonces, si se van dando cuenta, es tanto el carácter individual como las características del colectivo, ¿no? Entonces, una palabra como ética proviene y tiene un vínculo con un término como ethos, ¿no? Que es el carácter particular de las personas, qué carácter uno se forma, se construye, y cuáles son las virtudes que priman en un colectivo, en una sociedad, ¿no? Y el otro término, eudaimonía, ¿no? Que tiene que ver con una traducción que podríamos decir como felicidad, pero habría que tener en cuenta que no están pensando eudaimonía, Aristóteles, como felicidad en el sentido de happiness, ¿no? Como una sensación agradable, sino está pensando eudaimonía en el sentido de la plenitud de la existencia, una vida plena, una vida que ha alcanzado su propósito, su sentido, una vida que ha logrado concretar eh, la razón de su existencia, ¿no? Para lo que una vida humana debería siempre estar guiada hacia, ¿no? Entonces, ese sentido de plenitud, ¿no? De haber alcanzado su propósito, es el que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de eudemonía. Entonces, forjarse un buen carácter, ¿no? Forjarse un buen etos, está vinculado a buscar ser un buen miembro de su colectivo, porque al ser un buen miembro de tu colectivo, te aseguras de que tu sociedad sea buena, y si tu sociedad es buena, hay más posibilidades para que tú puedas tener una vida plena, buena, ¿no? Aristóteles nace en Estagiria en el 384 y muere en Calcis en el 322. Algunas consideraciones iniciales. En la Grecia antigua se definía al extraño como bárbaros, ¿no? Como bárbaro, como aquel que es foráneo, no griego, ¿no? Es un mundo en que se encuentra muy bien por ello delimitado en nosotros y los otros. Un nosotros construido por un conjunto de acciones, creencias, formas de vida que conforman un etos, ¿no? De ahí esta acepción que tiene etos, ¿no? De ahí que ese término significa, como les decía hace un momento, a su vez, conjunto de costumbres como un modo de ser en particular, el carácter de un individuo, ¿no? Esas dos acepciones tiene el término etos. Dos definiciones de ser humano que nos propone Aristóteles. Creo que eso es importante para que podamos saber dónde nos estamos situando con este autor. Brotos o mortal es un término que usualmente vamos a encontrar en autores clásicos como Homero y Hesíodo, y remite básicamente a la conciencia del ser humano de ser finito, limitado, ¿no? Pero a Aristóteles no le basta este término para la existencia del humano. Y aquí cabría la pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué a Aristóteles no le basta simplemente con brotos, ¿no? Con esa fragilidad de la existencia? Y ya vamos a ir viendo por qué, ¿no? Hay dos formas en que aparece el término o definición, son logos ejón o antropón logos ejón, ¿no? O sea que utilice zoón o antropón, van a ser lo mismo, digamos, ¿no? Y es una definición que es más compleja a la de Brotos, ¿no? A la de su tradición, y suele ser la que utilizaba Aristóteles en sus textos, pero hay que considerar que zoón no se puede reducir al sentido de animal, habría que entenderlo como vida, la cual posee y en igual medida es poseída por el logos, ¿no? Esto es tanto
El logos es la razón, el pensar como el lenguaje. De ahí el sentido de la siguiente definición, de llamar al ser humano como zoon politikon. A veces se traduce zoon politikon como animal político, pero creo que es muy exagerado, a menos que se tenga en cuenta que animal político lo que quiere decir es que es un individuo que para constituirse de forma plena requiere hacerlo dentro de un colectivo, de una sociedad. Que el ser humano sea un animal político tiene que ver con que el ser humano se constituye, se logra, se desarrolla en la interacción con otras y con otros, ¿no? Particularmente con otros, podríamos decir, ¿no? Entonces, el zoon politikon, ¿no? Es la segunda definición de Aristóteles, y es la definición más conocida, ¿no? Que igual que en el caso anterior deberíamos entender que el uso de zoon, ¿no? Implica que la existencia humana está condicionada por la política. Política entendida como espacio de diálogo y de liberación. Esto implica que la vida no alcanza su sentido, su naturaleza, lo que le es propio, sino es en esta dimensión, en el espacio de la polis, ¿no? Entonces tenemos estas dos definiciones en Aristóteles, ¿no? De zoon, logón, ejón, o antropón, logos, ejón, ¿no? Y la otra que es zoon, politikon, ¿no? Como animal político se lo suele traducir, pero habría que entenderlo como, decíamos, como que el ser humano lo que lo distingue es la capacidad de liberar, pensar, ¿no? Ponerse de acuerdo con otros. El siglo V va a tener y se va a caracterizar por la pregunta por la existencia, ¿no? Entonces la pregunta en el siglo V en la polis ateniense se refería al modo en que sus ciudadanos podían alcanzar su arete, ¿no? Arete, entiéndanlo acá como, no como el arete, no como una pieza de joyería, sino como excelencia, ¿no? Y cada entidad tiene una excelencia, la mesa, la silla, ¿no? Pero en el caso del ser humano es la única entidad que tiene una entidad, tiene una forma de excelencia que es la más plena y la más compleja, ¿no? Entonces la polis ya no requiere a los héroes descritos por Homero en la Ilíada, los cuales intentan por todos los medios pasar a la inmortalidad a través de sus acciones, por lo cual podían poner en peligro no solo su vida, sino poner en riesgo a su comunidad en conjunto, ¿no? La excelencia va a ir cambiando, ¿no? No es la excelencia del siglo VII, que es más guerrera, sino en el siglo V va a tener que ver con las habilidades de gobernar Atenas, ¿no? Entonces por eso ya no se requieren héroes valerosos como Hércules, ¿no? Sino que se requieren sujetos que tengan la capacidad de pensar, dialogar, llegar a acuerdos, concertaciones, ¿no? De ahí que el siglo V se intente delinear un ideal de excelencia ligado a la virtud, la cual solo es posible de alcanzar en la medida que se beneficia a la comunidad. Y ahí tenemos un referente clásico, ¿no? El discurso fúnebre de Pericles, ¿no? El epitafio en Logos de Pericles en el cerámico, ¿no? Y que está muy bien retratado por Phyllis Fols en el siglo XIX, ¿no? En ese cuadro, que refleja la capacidad de convencer de Pericles de su colectividad, ¿no? Pues ya hemos hablado de eso antes, así que paso. En el caso de Aristóteles, el ejercicio ético se completa en la política. Un individuo busca llevar la mejor vida en relación no al bien particular, sino en relación a su comunidad. Teniendo claro esto, la pregunta que se desliza es, ¿qué bien es ideal para alcanzar la mejor vida posible? ¿No? Y eso es algo que la ética nicomaquea va a desarrollar. Se dice que la ética nicómaco o nicomaquea lleva ese nombre porque Aristóteles se la dedica a su hijo Nicómaco, ¿no? O sea, en ninguna parte del texto se lo menciona como tal, ¿no? Pero podríamos considerar de que por algo la tradición asumió esta idea de un padre educando, guiando a su hijo, ¿no? Entonces vamos a ver algunas nociones iniciales de esta ética nicomaquea, del primer libro, del libro primero, que es lo que se ha tenido que leer, y que en la próxima clase continuaremos e intentaremos terminar o concluir, ¿no? Ahora solamente voy a presentar algunas ideas generales que creo que pueden servir para guiarnos. En el inicio de la ética nicomaquea, Aristóteles nos habla como toda arte, el término es tecné, e investigación, método, apunta a un fin, telos en particular, y de igual modo como a toda acción, praxis y libre elección, proairesis, lo hacen. Vean, ¿no? Todo arte
investigación apunta hacia un fin, ¿no? Toda actividad, sea la de la ciencia del método, pensaría en un antiguo, o el arte, entendía como una técnica, como una capacidad, una habilidad práctica, ¿no? Tiene siempre apunta hacia un telos, hacia un fin, ¿no? Y toda acción, acá el término es praxis, y toda libre elección, que es proairesis, también apuntan hacia un fin. Entonces, ¿cuál es el mejor de los fines? Es algo que se va a preguntar, como hemos visto, Platón en la República, y Aristóteles también se va a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el mejor de los fines? ¿Cómo se puede alcanzar ese fin? ¿No? ¿De qué manera? Entonces, además existen en ellas diversos fines que responden a una jerarquía, ya que dentro de estos fines existen unos superiores a los otros, y dicen razón a estos fines superiores que todas nuestras acciones se subordinan. Entonces, para Aristóteles es importante entender de que hay cosas que son simplemente medios, pero no son fines en sí mismos. Una persona, si logra aprender qué es un fin en sí mismo, logra poder jerarquizar de manera clara sus creencias, sus acciones, su forma de vida. Así, todas nuestras actividades y elecciones en la vida apuntan a un fin, a un bien general, y es en relación a ese bien que todo se subordina. Ese bien, nos señala Aristóteles, es la eudaimonía, la cual pertenece a la política, es decir, la eudaimonía se alcanza exclusivamente en el ámbito de la comunidad. No requerimos de los otros para poder constituirnos como miembros de un colectivo, de una sociedad, ¿no? Tenemos que pensar en los demás. Y de esa forma se puede intentar alcanzar la eudemonía, ¿no? La eudemonía no es algo que se llega a poseer de manera total, no es algo que permanezca en nosotros, por el contrario, buscarla implica todo nuestro tiempo de vida, ¿no? Por ello habría que entender que no es, me siento feliz ahorita, ya tengo eudemonía, no, sino que tiene que ver con la plenitud de nuestra existencia, y eso es algo que toma mucho tiempo, que toma mucha resiliencia, que toma mucho aprender precisamente a equilibrar tus emociones. Es ya conocida la figura de la golondrina que Aristóteles presenta al respecto en el capítulo 7 del libro primero, porque una golondrina no hace verano ni un sol día, y así tampoco ni un solo día ni un instante bastan para ser venturoso y feliz, ¿no? Entonces vamos viendo cómo ya Aristóteles nos dice que una golondrina no hace verano, ¿no? Y que más bien lo que se requiere, se necesita para la felicidad es la constancia, ¿no? Entonces ese es un punto importante, ¿no? El hecho de que nuestras acciones requieren y necesitan no meramente ciertas circunstancias, sino requieren espacios para poder desarrollar a plenitud nuestras capacidades, nuestras habilidades, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Ni una buena acción te hace bueno, ni una mala acción te hace malo, pero constantes malas acciones te van deteriorando y van afectando tu posibilidad de poder convertirte en alguien bueno. Y a la inversa, ¿no? Alguien que está acostumbrado a hacer cosas malas y que le dicen que vaya a actuar de otra forma, lo más probable es que afecte, ¿no? Porque lo que uno tendría que siempre pensar es de qué forma una persona delimita sus acciones, no en relación a medios que sean simplemente alternativas inmediatas, que le favorezcan como eh, para poder gozar algo en el momento, sino de qué forma mis decisiones afectan el largo camino de mi vida. Y eso es algo que para Aristóteles es importante tener en cuenta para tener una buena vida. Por eso es el tema del ejercicio. Y utilizo una cita acá de Hannah Arendt que me parece importante. El fin último de los actos humanos es la eudemonía. Felicidad en el sentido de vivir bien, lo cual todos los hombres, todos los seres humanos desean. Todos los actos son diferentes, pero elegidos para llegar a ellos, ¿no? O sea, lo que quiere decir con esto Hannah Arendt es que no existe una única forma de actuar correctamente para Aristóteles, pero lo que sí cree es que tenemos la capacidad de que nuestras elecciones estén guiadas hacia el mayor de los fines, ¿no? Y eso es algo que tenemos que, piensa Aristóteles, aprender. ¿En qué medida hay cosas que son simplemente medios y cosas son realmente fines en sí mismos? Y nuestras acciones y nuestra vida tiene que ser apuntando siempre hacia esos fines.
Por eso piensa Aren que puede haber distintos actos, distintas formas de poder alcanzar esas metas, esos fines que nos completan como seres humanos y que debemos asegurarnos de poder alcanzarlos, ¿no? Entonces, este gráfico nos va representando un poco el final de este primer libro, ¿no? Con las virtudes que separan entre intelectuales o dianoiéticas y virtudes éticas. Entre las virtudes intelectuales tenemos el entendimiento, la ciencia, la sabiduría, el arte, la prudencia. Entre las virtudes éticas está la justicia y la amistad. En el caso del entendimiento, o la ciencia o la sabiduría, permite razonar sobre las acciones. En cambio, en el caso de las virtudes éticas, mueven a actuar según el justo medio. Esto hay que entenderlo. Para Aristóteles, una virtud es ética porque se aprende en la práctica. Ya lo vamos a ir viendo la próxima sesión. Pero, ¿qué significa que se aprende en la práctica? Significa incorporándola, ¿no? Para que se vaya convirtiendo en un ámbito en nosotros esa preocupación y que nos demande y exija responder hacia ella, ¿no? En cambio, las virtudes intelectuales tienen que ver con no lo que uno solamente actúa, como por ejemplo, una virtud ética sería la valentía, ¿no? Que uno realiza, uno aprende la diferencia entre ser intempestivo o ser arriesgado y ser realmente valiente, ¿no? Y evitar ser cobarde. En cambio, las virtudes intelectuales tienen que ver con deliberar, con pensar, con reflexionar. Ambas se separan, pero se vinculan en la vida. O sea, Aristóteles las separa simplemente con el fin de poder entender de que algunas virtudes se integran en nuestra existencia debido a su práctica, ¿no? Actualizarlas permanentemente al actuarlas y elegirlas, y otras se van incorporando durante nuestra vida al poder intelectualmente irlas reflexionando, pensándolas, ¿no? Entonces las virtudes son hábitos y equivalen a la excelencia en relación de una función. ¿Cuál sería la función? En esta situación, en este contexto, ¿cuál debería ser la mejor forma por actuar? ¿No? Por ejemplo, yo sé nadar, entonces, y tengo la habilidad de nadar en el mar, y sé hacerlo de forma correcta. Veo a un niño que se está ahogando. Si estoy en las mejores condiciones para hacerlo, lo hago. No lo estoy haciendo porque quiero que las chicas me admiren, porque quiero ganarme el aprecio de la gente, porque quiero salir en un programa de televisión, no quiero tener más seguidores en Instagram, no. Sino que pensaría Aristóteles, y esto ya lo vamos a ir conversando, ¿no? Sé que es lo correcto, tengo las condiciones para realizarlo, lo realizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis virtudes éticas y dianoiéticas están alineadas, vinculadas. O sea, soy una persona que es consciente de que el mar me podría de repente jalar, ¿no? Y que no es fácil rescatar a alguien, pero lo hago porque soy valiente. Lo que no significa que soy alguien temerario, arriesgado, ni que soy tan timorato como para verme interpelado por esa situación y decir, no, mejor no me meto, ¿no? Entonces, esto es algo importante de ir entendiendo de la práctica de la virtud en Aristóteles, ¿no? Esto ya lo vamos a ir viendo en la siguiente clase que tengamos en este formato. Entonces, este cuadro puede servir para ir entendiendo este justo medio entre las virtudes éticas que fallan o bien por defecto o por exceso, ¿no? Defecto es carencia y exceso es por ya demasiado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la modestia es el justo medio, pero ya la imprudencia o la timidez, ¿no? No son necesarios. O, por ejemplo, el tema de la magnificencia es el justo medio, el defecto sería la mezquindad y la ostentación sería el exceso. Y así podemos ir viendo casos, ¿no? Liberalidad, la avaricia es el defecto, la prolijidad es el exceso, el justo medio es la justicia, y el defecto es la injusticia por defecto, esto es el que la sufre, y la injusticia por exceso, el que la ejerce, digamos, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo qué significa esto. Eso es todo, y solamente me queda agradecerles, darles las gracias. Espero que haya servido un poco a entender las ideas de esta ética nicomaquea, que son varias y son interesantes, pero sin más, me despido y ya seguiremos viendo este libro primero de la ética nicomaquea, la próxima sesión, la próxima clase. Muchas gracias a todas y todos y nuevamente me despido. Hasta luego, gracias.